Buenos días, espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a empezar, bueno, hoy es ya la última semana en que yo les doy clases. Ya lo que les toca, pues después es presentar cosas y hacer el proyecto. Entonces, hoy vamos a ver varias cosillas importantes que ya son como de las últimas de lo que se está viendo en finanzas. Y entonces lo que vamos a ver es los modelos multifactores. Eh, entonces vamos a hablar un momento de esto, ¿verdad? Modelos, ¿verdad? Multifactores. Y básicamente vamos a estudiar dos temas en la primera sesión de hoy, que son el primero, es el APT. Este es de Ross de 1976. Entonces es una forma de valorar activos diferente de toda la del KPM, pero digamos diferente, y ya vamos a ver cómo funciona eso. Es un modelo multifactor que se llama. Y después vamos a hablar de una cosa que es se usa mucho en finanzas empíricas, digamos hoy en día, y entonces se llama la implementación de Fama, French y Carhart para calcular los rendimientos. Entonces eso también vamos a ver cómo se hace. Es importante notar, ¿verdad? Que ya, digamos, eso me di cuenta por la vez pasada, el semestre pasado, que la gente estaba cometiendo bastantes errorcillos a la hora de este cálculo de la implementación de Fama, French y Carhart. Y entonces, no es que la clase que está grabada en YouTube esté mala, pero no están, por decirlo así, todas estas cáscaras de banano que habían al respecto. Entonces, en la clase de hoy sí se los voy a dar. Y esta sesión de hoy también la voy a subir precisamente por eso, ¿verdad? Para que tenga todo eso ahí listo. Y también les tendría que mandar esa hoja del APT con esas, digamos, como esas puntualizaciones que son importantes de hacer. Bueno, entonces, tal vez digamos, un poco explicarles, digamos, de dónde viene toda la temática. Entonces, cuando nosotros teníamos el KPM de Sharpe, teníamos la siguiente situación. Tenemos el KPM de Sharpe más el modelo de mercado. Son dos cosas, ¿verdad? Que son importantes. El modelo de mercado, pues modelo de mercado, me decía que el rendimiento de una acción es igual a alfa J más beta J RMT más epsilon JT. Es un modelo que simple y sencillamente me dice en el tiempo cómo es que, digamos, de una forma muy general, cómo es que se mueve una acción, el rendimiento de una acción en base a un factor que aquí es el rendimiento del mercado, por eso se le llama de mercado. ¿Okay? Entonces eso, y lo que teníamos con el KPM, ¿verdad? Bueno, el KPM pues lo que decía era, es el KPM de Sharpe, pues lo que me decía es que alfa J, si digamos, bueno, en este caso, tal vez, bueno, este es el modelo de mercado, si lo ponemos como rendimientos en exceso, lo podemos escribir ZJT es igual a alfa J, este sí sería un alfa diferente de este que acabo de escribir aquí arriba, más beta J, Z, MT, más epsilon JT. El KPM de Sharpe lo que me dice es que el alfa J es igual a 0. Y también, pero lo que es importante aquí ver es que esto lo que me está diciendo es un modelo de un factor que sería el rendimiento en exceso del mercado. El KPM de Black
lo que dice es, cambia un poco este resultado que estamos viendo aquí arriba. Me dice, vea, ZJT es igual a 1 menos beta J por ZCMT más beta J ZMT más epsilon JT. Y entonces aquí lo que sucede es que, digamos, el KPM de Black va a depender del rendimiento del mercado y del rendimiento, llamémoslo así, del gemelo malo del mercado, ¿verdad? Entonces son dos factores. Son, digamos, otra forma de verlo es, son dos factores. Y además tiene la situación de que ellos son ortogonales entre sí. ¿Ok? Bien, entonces, digamos, eso un poco para decir eso, que tenemos, ya hemos visto modelos de un factor, hemos visto modelos de dos factores. Y entonces, pues lo que se pregunta Ross, lo que dice es, vea, ¿por qué no seguimos más adelante con eso y pensamos de que a lo mejor pensamos en un modelo multifactor, donde en vez de, digamos, el mercado y el gemelo malo del mercado, pueden haber K factores. K factores. Aquí esta K la voy a hacer con mayúscula. Que K factores que van a existir. Ya después vamos, digamos, inicialmente se pensaba en esos factores como que yo dependo no solo del mercado, sino, por ejemplo, de la inflación o el PIB u otros factores macroeconómicos, ¿verdad? Entonces esa era como una idea que ellos, que de hecho después Ross con otros coautores trataron de testearlo, ¿verdad? Pero ha derivado más bien hacia factores, llamémoslo así, financieros más que macroeconómicos. Entonces ya después vamos a ver cuáles son los más usados, ¿verdad? Y entonces lo que él va a encontrar, Ross va a encontrar un argumento que se parece mucho al KPM de Sharp, pero por, digamos, un resultado parecido al KPM de Sharp, pero por un argumento de ausencia de arbitraje. De ausencia de arbitraje, ya hemos visto distintos tipos de arbitraje tipo 1, arbitraje tipo 2. Hoy vamos a ver además un tipo más que se llama arbitraje asintótico. Bueno, entonces Ross lo demuestra por ausencia de arbitraje. Y voy a poner entre paréntesis asintótico, que es un concepto nuevo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, lo que él dice, lo que él empieza es, dice, bueno, imaginémonos que existe un modelo, digamos, de mercado, y ese modelo de mercado lo que me dice es RJ es igual a una constante, AJ, más una suma desde K igual a 1 hasta K mayúscula. Van a ver estos factores, vamos a llamarlos delta K, un factor. Ese factor un ejemplo que ya hemos visto es el mercado, el otro ejemplo que hemos visto es el gemelo malo del mercado, pero digamos pueden ser un número arbitrario de factores, ¿verdad? 4 o 5 factores, ¿verdad? De hecho, entonces lo que se usa más que nada hoy en día son 4 factores, ya los vamos a ver. Entonces este factor, y vamos a tener un beta JK. Ya después le vamos a dar una interpretación. Entonces es como un beta, es una sensibilidad a ese factor. Pero este beta va a llamarse aquí, otro nombre va a tener, no se va a llamar beta, sino que se va a llamar factor loading o carga de factor, ¿verdad? Es la traducción que yo hago de factor. Y vamos a ver después un ejemplo con esto para que quede más claro. Entonces tengo una constante más el beta por un factor más un riesgo idiosincrático. Y el riesgo idiosincrático pues es el de siempre, ¿verdad?
Y entonces tiene esa situación. Entonces, tal vez, y con eso ganamos la mayor parte de la intuición, vamos a hacer una demostración, lo que él quiere decir, bueno, determinar este A. ¿Cuál va a ser este A? Y entonces lo va a hacer de la primera forma, y es una forma muy sencilla de hacerla, es vamos a considerar este modelo sin riesgo idiosincrático. Sin riesgo idiosincrático, vamos a sacar el APT. Y entonces vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, si no hay riesgo idiosincrático, pues lo que tengo es que el RJ es igual a AJ más la sumatoria desde K minúscula 1 hasta K mayúscula, beta JK, que es el factor loading, por delta K, que es el factor. Como no hay riesgo idiosincrático, no va a existir un epsilon ahí, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una cartera sintética. Cartera sintética. S, que va a tener estas características. Les voy a explicar, ¿verdad? La primera cosa que va a tener es que ella va a comprar, digamos, los pesos digamos, de sus inversiones, es que ella va directamente a comprar cada uno de esos factores, por decirlo así, como que si en el mercado pudieran comprarse o venderse los factores, entonces los compra. Entonces va a comprar un peso en cada factor WJK que va a ser igual a BJK. Entonces, en cada factor delta K. Entonces voy a comprar, digamos, un peso igual al beta. Digamos, entonces esta es la primera cosa que vamos a tener. Como todos sabemos, bueno, si esta es una cartera normal, tiene que sumar sus pesos a 1. Entonces lo que vamos a hacer es que el resto, lo que nos sobre, ¿verdad? Que sería 1 menos la suma desde K igual a 1 hasta K mayúscula BJK. Eso lo vamos a tener que invertir en WJ0 en el activo sin riesgo. ¿Okay? Entonces vamos a tener esta cartera sintética. Entonces es una cartera normal, sus pesos son suman a 1. Vamos ahora a ver cómo son los rendimientos de esa cartera sintética. Esta cartera sintética, pues lo que me va a rendir va a ser igual a 1 menos la suma de los factores, K igual a 1 hasta K mayúscula, por beta JK, por RF, esta es la tasa libre de riesgo, más los pesos que tengo, K igual a 1 hasta K mayúscula, de beta JK por delta K. Okay, entonces aquí lo que estamos es simple y sencillamente estamos viendo estos rendimientos. Y entonces lo que sale aquí, y entonces es lo que es importante, es este teorema muy sencillo. Teorema 1 es que lo que voy a hacer es voy a determinar este A que tengo aquí. Entonces lo que me dice el teorema es decir, el AJ tiene que ser igual a 1 menos la suma desde K igual a 1 hasta K mayúscula de BJK por RF. ¿Okay? Entonces eso, digamos, ya me determina esa constante digamos, de una acción RJ. Entonces, vamos a ver, esto se hace, digamos, por una demostración por contradicción, donde digo, no son iguales, y eso me genera una oportunidad de arbitraje común y corriente hasta el momento. Digamos, la demostración es, suponga que no, demostración
suponga que no. Y que, por ejemplo, supongamos que el AJ sea estrictamente mayor que 1 menos la suma K igual a 1 hasta K mayúscula de BJK por RF. Si fuera menor, pues también se hace de una manera análoga, pero solo les voy a demostrar una parte para que, esta parte para que quede claro. Entonces, ¿qué hago aquí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a comprar, entonces, digamos, lo que hago es lo siguiente, voy a hacer una cartera, entonces digo, ya voy a compro un colón, un dólar, por ejemplo, de cartera J, ¿ok? Entonces, veamos el flujo de caja cero y el flujo de caja futuro, ¿verdad? Entonces, si compro eso, pues tengo un flujo que, digamos, me cuesta -1, pero por otra parte, pues me genera un rendimiento. El rendimiento que me genera es AJ más la suma desde K igual a 1 hasta K mayúscula por D, perdón, por DJK por delta K. Entonces eso es, digamos, esta es la cartera natural, llamémosla así. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer un short de un dólar de la cartera S. Al hacer un short, pues eso me genera un flujo de caja positivo inmediatamente, pero me genera un pasivo en los siguientes periodos. Entonces el pasivo que me genera, lo voy a escribir aquí, es esta ecuación que está aquí, la voy a escribir como mejor pueda, menos 1 menos la suma K igual a 1 hasta K mayúscula de BJK por RF menos la suma de K igual a 1 hasta K mayúscula de BJK delta K. ¿Okay? Y entonces vamos a ver el neto de la cartera. Neto de cartera. ¿Ok? Entonces, la primera cosa es que esta cartera tiene un costo de 0 inicialmente. Entonces, es una cartera autofinanciada, por una parte. Por otra parte, están, digamos, el factor de estos factores que están aquí, que esos se van a cancelar entre ellos. Y entonces lo único que me va a quedar son las constantes. Entonces, lo que me queda es esto. AJ menos 1 menos la suma de K igual a 1 hasta K mayúscula de JK delta K. Y esto es positivo. Por cierto, ¿qué tipo de arbitraje era? ¿Se acuerdan ustedes? Tipo 2. Tipo 1, ¿verdad? Sí, perdón, tiene razón, tipo 2, es decir, que tengo un flujo de caja cero hoy y un flujo de caja positivo en el futuro. Muchas gracias, Daniela. Ok, bien, entonces, ok, ya tenemos eso, tenemos este resultado, ¿verdad? Y entonces, lo que significa esto, ¿verdad? Es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, conclusión importante, ¿verdad? Conclusión es que yo voy a tener que el rendimiento RJ va a ser igual a 1 menos la suma desde K igual a 1 hasta K mayúscula de BJ, beta JK por RF más la suma desde K igual a 1 hasta K mayúscula de beta JK por delta K. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es reagrupar esto y entonces lo que vamos a tener es la siguiente situación. RJ, no, RJ menos
RF, que lo vamos a definir como ZJ. Le voy a poner un moñito arriba, significa que es una variable estocástica. Es igual a la suma de K igual a 1 hasta K mayúscula de beta JK por delta K menos RF, que lo voy a definir de nuevo como la sumatoria desde K igual a 1 hasta K mayúscula de beta JK por ZK. ¿Okay? Y entonces, eso este es el, digamos, el rendimiento en exceso, digamos, ZK es un rendimiento en exceso del factor K. ¿Okay? Y entonces, y vamos a definir ZK, lo vamos a definir como el rendimiento esperado de este rendimiento de exceso, ¿verdad? Entonces es como una, llamémosla así, una prima del factor K. ¿Okay? Y entonces ya esto lo que, digamos, como ustedes ven es esto, vamos a agarrar esta ecuación y le vamos a sacar el valor esperado. Entonces me dice, el rendimiento esperado de ese activo J es igual a la suma de K igual a 1 hasta K mayúscula de beta JK por ZK. ¿Okay? Y entonces esto es, por decirlo así, si ustedes lo quieren ver, es una, digamos, una extensión del KPM de Sharp para multifactores, ¿verdad? Donde el KPM de Sharp se puede pensar como que era un solo factor. Aquí estamos teniendo K factores grandes. Esto lo demostramos cuando no hay riesgo idiosincrático. Entonces, y la otra cosa que es interesante, ven que aquí no se hizo ninguna demostración de que, digamos, que había preferencias de media y varianza, nada de ese estilo, simple y sencillamente se hizo por ausencia de arbitraje. Entonces, es una demostración bastante fuerte. Lo único que se hizo es muy sencilla en el sentido de que solo digamos, se supuso que no hay riesgo idiosincrático. El caso, pues, más importante y el que nos importa ahora es que hay riesgo idiosincrático. ¿Qué pasa si hay riesgo idiosincrático? Okay. No sé si tienen alguna pregunta antes de entrar a lo del riesgo idiosincrático, porque realmente en lo que vimos ahí, aquí está toda la intuición de, ¿cómo se llama? Del APT de Ross. Okay. ¿Está claro entonces? Ok, bien. Si no tienen preguntas, entonces aquí la primera cosa que vamos a tener que, digamos, un nuevo concepto, es el concepto de riesgo, de arbitraje asintótico. Arbitraje asintótico. Y la pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces vamos a definirlo. Entonces tenemos una economía grande, economía grande. Entonces, eso lo que está pensando es que hay n activos y ese n activos tiende a más infinito. Es decir, se va hacia un número infinito de activos. Y entonces, ¿qué tenemos aquí, verdad? Vamos a tener una cartera, una inversión en una cartera de riesgos activos, activos riesgosos. Esa cartera la vamos a llamar W a la N, va a ser Rn, ¿verdad? Entonces esto va a ser W1, W2, hasta Wn. Y el n pues va hacia infinito, ¿ok? Entonces, y vamos a ver, entonces tenemos esa primera cosa.
El segundo concepto de la cartera, de esta cartera tal y como tenemos, es que, perdón, bueno, esto era con mayúscula, tal vez lo pongo aquí con mayúscula para que quede más o menos claro, o más claro, WN, N, R a la N. La otra cosa que tenemos es esta situación que vamos a sumar dos pesos desde J igual a 1 hasta N de WJ y le voy a poner en un N de superscripto. Esto es igual a 0. ¿Esto qué me está diciendo acerca de esta cartera? ¿Qué tipo de cartera estamos hablando aquí cuyos Que pesos es autofinanciada. es autofinanciada? Gracias, Sebastián. Es autofinanciada. Y muy bien. Tengo, esa es la primera condición que le voy a pedir. La otra condición que le voy a pedir es esta, digamos, que para tener riesgo, arbitraje asintótico. Entonces, le voy a decir la siguiente situación. Le voy a pedir que J igual a 1 hasta N de WJ por N por RJ sea mayor o igual que un delta que sea mayor que 0. Entonces, lo que me está diciendo es que va a tener siempre rendimientos positivos. Estrictamente positivos, ¿verdad? Entonces eso es lo que me está diciendo, va a tener rendimientos positivos esta cartera. Y la segunda, perdón, la última condición va a ser la siguiente. Voy a sumar desde I igual a 1 hasta N y desde J igual a 1 hasta N de WI, WJ por sigma IJ. Esto, digamos, esta es una, digamos, si lo hacemos en notación de, de, de sumatoria, si lo hiciéramos en notación vectorial, matricial, lo que tendríamos es la siguiente situación, WN traspuesta por V por WN. Y entonces lo que estamos diciendo, esto tiende a cero. Esto tiende a cero conforme, digamos, cuando n va hacia infinito. ¿Qué es lo que me está diciendo esto acerca de esta cartera? ¿Tiene riesgo o no tiene riesgo? No tiene. No, digo, va desapareciendo. Entonces el riesgo va desapareciendo. ¿Ok? Entonces, y es como, digamos, es muy parecido al concepto de un arbitraje, en este caso tipo 2, ¿ok? Tipo como el que vimos anteriormente. Entonces, es parecido a arbitraje tipo 2. Muy bien. Entonces tenemos esta situación. Entonces, lo que él dice es la siguiente situación. Entonces, lo que Ross demuestra, no vamos a hacer la demostración aquí porque sí es una demostración muy compleja. Y entonces lo que dice es la siguiente, lo que dice Ross. Que lo que va a suceder es que digamos, esos rendimientos en exceso van a estar debajo de un cierto límite. Entonces, lo que dice es lo siguiente. ZJ menos la suma desde K igual a 1 hasta K mayúscula de beta JK por ZK va a ser menor o igual que un límite J. Entonces, lo que me está diciendo es que esto con riesgo idiosincrático aproximadamente va a ser cierto, Y entonces, y si no, si fuera, por ejemplo, si fuera más de eso, entonces existe arbitraje asintótico. Y entonces este es el límite
a la desviación. Y entonces él ya le pone como un coto, ¿verdad? Es decir, este límite va a ser tanto. ¿Okay? Entonces tenemos esta situación. Vamos a ver los supuestos un poco para ver la demostración, digo, no ver la demostración, sino cuáles son los supuestos detrás de esto. Y entonces la primera cosa, digamos, ¿cuáles son los supuestos? Son los siguientes. Entonces, la primera es que el valor esperado del riesgo idiosincrático es igual a el sigma al cuadrado de J, que es menor que sigma al cuadrado, digamos, menos que infinito. Es decir, que le estamos pidiendo que tenga una varianza finita. Bueno, eso no es pedirle mucho, bueno, pareciera no pedirle mucho. Ok, vamos a ver este otro supuesto. Este otro supuesto lo que me dice es que menos W U 2' de W sobre U' de W. Esto ya lo hemos visto antes. ¿Esto qué es? Aversión relativa ¿Es? al riesgo. Efectivamente. Entonces, él lo que está diciendo es que la versión relativa al riesgo va a ser menor que R, que va a ser menor que infinito. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo es una aversión al riesgo relativa finita. ¿Okay? Finita. Entonces, esto excluye a las utilidades cara, que en las utilidades caras, si ustedes se acuerdan, tenían la aversión al riesgo absoluta constante. Y entonces, conforme yo me vuelvo muy rico, la aversión al riesgo relativa sí se puede ir a infinito, ¿verdad? Entonces, eso es un problema, ¿verdad? Y entonces, ok, les explico por qué es la idea. ¿Por qué es la idea? Entonces, ¿por qué estoy tratando de evitar esto? ¿Por qué? Entonces, resulta que, imagínense que yo tengo arbitraje asintótico. Entonces, digamos, lo que me está diciendo es que la varianza de mi cartera, pues, va tendiendo hacia cero, conforme conforme n va hacia infinito. Conforme n va hacia infinito. Entonces, bueno, uno diría, perfecto, digamos, sí va, digamos, yo tengo una cartera cuya varianza va hacia cero, conforme tengo muchos activos, pero ¿qué pasa si yo tengo una aversión al riesgo relativa que se va hacia infinito? Entonces, pero si tuviera una aversión al riesgo relativa que se va hacia infinito también, entonces lo que haría eso es que no querría tomar ese riesgo asintótico, porque aunque sea muy bajito, como estoy teniendo cada vez más y más plata, a mí me afecta, ¿verdad? Y me vuelvo más averso al riesgo relativamente. Entonces tengo que, entonces no, si pasa esto, también entonces, si pasa eso, no me atrevería a hacer el arbitraje asintótico. Okay. No sé si esta idea les queda clara de por qué es que estoy metiéndole esta condición 2. Sí, está claro. Ok, muy bien. Y entonces, y el tercer supuesto que va a poner él, muy sencillo, la verdad, es que va a haber al menos un activo con responsabilidad limitada. Que sabemos que de hecho todas las acciones tienen esa responsabilidad limitada. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el concepto de responsabilidad limitada en una inversión?
Era definir cuánto era el máximo que podíamos perder. Y que lo máximo que yo puedo perder es lo que yo puse, ¿verdad? Entonces, y entonces lo que está diciendo es, vea, por lo menos uno de los activos tiene esa responsabilidad limitada. Bien, entonces lo que él demuestra, ¿verdad? Es que este límite LJ va a ser igual a R, que es esa aversión al riesgo absoluta, perdón, aversión al riesgo relativa, por exponencial de R por V de J, que es el valor, esa es la capitalización de mercado de la empresa J, entre N, ¿okay? Por la varianza de la cartera, de la acción esta, J, por V de J sobre N. ¿Okay? Y entonces, donde V de J es igual la capitalización de mercado de la empresa J y N es el número de activos. R es la versión al riesgo relativa máxima y esta varianza es la varianza de los rendimientos. Ok, entonces nada más quiero preguntarles una pregunta. Perdón por la repetición de esto. Este límite, ¿ustedes qué les parece? ¿Es alto o bajo? Esto es, digamos, esto por supuesto es multiplicando, ¿verdad? Es esta, multiplicando por esta, multiplicando por esta, y esta también multiplicándose entre ellas, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esto es un número alto o bajo? Va a depender de la capitalización de mercado y el número de activos. Ok, efectivamente va a depender, digamos, si estamos haciéndola para Apple, tiene una capitalización muy alta, pero digamos, conforme n va haciendo hacia infinito, ¿verdad? Ese número va siendo muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, por eso es que, digamos, uno lo puede acotar. Ok. Ahí existen otros límites posibles. Entonces, digamos, este es por decirlo así, el más fácil de explicar. Entonces, lo que Ross calcula es, vea, estos límites, pues sí, van a ser números relativamente pequeños, ¿verdad? Entonces, bien, ese es lo que demuestra Ross. Y entonces, ahora lo que vamos a ver es la implementación empírica. Implementación empírica. Ok, entonces la primera cosa, pues les cuento un poco de historia. Hay un artículo de Chen, Roll y Ross de 1981. Entonces ya ustedes ya conocen a Roll, ¿verdad? Este es Ross, ¿verdad? Que ya lo acabamos de conocer y Chen es otro autor. Y entonces donde ellos lo que calculan es los factores. Y ellos calculan, digamos, factores macroeconómicos. Entonces, macro. Entonces, por ejemplo, el delta K puede ser, incluyen siempre al mercado, pero también incluyen inflación, incluyen crecimiento del PIB, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, como por decirlo así, los sospechosos habituales de factores macro. Y entonces, pues una cosa que encuentran es que efectivamente las empresas tienen distintas sensibilidades a esos factores. Y entonces tratan de calcular un costo de capital en base a eso. Bien, entonces eso, digamos, por decirlo así, es la primera implementación. Pero como que no fue, digamos, como que no, eso no se usa mucho, ¿verdad? Y entonces después está el tema de Fama y French.
Ok, entonces estos señores escribieron y French es el que ustedes, el de la página web que ustedes tienen, escribieron dos artículos muy importantes, 1992 a 1993, donde básicamente lo que ellos encuentran es que para esta, digamos, la muestra que ellos estaban haciendo, para la muestra de 1965 a 1990, resulta que él, digamos, había una relación negativa entre ZJ y el beta J. Okay, entonces que había una relación ahí negativa. Y entonces básicamente dijeron, vea, el KPM está muerto, no sirve para nada. Eso generó toda una reacción, ¿verdad? Que estos señores, ¿de dónde sacaron todas esas cosas, verdad? Yo creo que ya hemos hablado de los test empíricos, entonces, y especialmente el análisis que hacía Bloom-Friend de por qué puede fallar, pero bueno, digamos, dejémoslo de lado eso. Entonces ellos dijeron, vea, eso no funciona. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un modelo multifactor. Y entonces, además, hay un artículo de otro señor que se llama Carhart, de 1997. Y entonces, donde vamos a considerar cuatro factores. Y entonces, básicamente, hay varias cosas acerca de estos factores, ZK, llamémoslo así, ¿verdad? Una cosa importante, ¿verdad? Digamos, por lo menos teóricamente hablando, es que vamos a tener que pedirle a estos factores que su media sea mayor que cero, estadísticamente significativa, mayor que cero. Entonces la vamos a pedir. Entonces es una cosa que sí tenemos que considerar. Tiene que ser un factor significativo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ellos, perdón, digamos, es una cosa que le voy a pedir, entonces ellos dicen, vamos a hacer cuatro factores significativos, y entonces ellos lo que hicieron fue encontrar factores ZK, básicamente la mayoría de ellos empíricos. Y entonces por empírico, pues lo que significa es que lo que lo sacaron es porque nos da que tiene un rendimiento positivo, no sabemos por qué, pero da un rendimiento positivo y ya está, y ya lo vamos a usar. Entonces, digamos, parte de la reacción muy fuerte que hubo contra ellos fue decir, vea, ahí sí, pero usted está tirando una teoría y nos está dando una cosa empírica donde usted no sabemos por qué lo está haciendo. Pero bueno, el hecho es de que sí, estos factores que vamos a ver efectivamente sí son estadísticamente significativos y aún ajustando por mucho tipo de sesgos que pueda haber ahí. Bueno, muchos de ellos son significativos. Entonces, vamos a ver los cuatro factores. Okay, el primer factor que ellos van a calcular es ZM, llamémoslo con un moñito aquí, que va a definirse como RM menos RF. Ok, este es el factor del factor de mercado. Este sale por el KPM, ¿verdad? De alguna manera, ellos dicen el KPM está muerto, pero de todas maneras sí vamos a seguir usando uno de los factores porque por lo menos tiene una teoría detrás. Ok, entonces ese es el factor de mercado. Ok, el segundo factor que ellos van a considerar lo van a llamar el factor de tamaño. Entonces, el factor de tamaño, cómo se calcula, y eso está en la página de French, si quieren verlo así con cierto detalle, cómo se calcula, llamémoslo así, es RS menos RL, perdón, RB. Y este se le llama small minus big, ¿ok? Entonces, ¿qué es esta cartera? Es una cartera autofinanciada, pues ya sabemos qué significa. Y entonces, lo que va a hacer esta cartera es una cosa muy sencilla. Entonces, voy a vender, voy a tener RS, son las empresas más pequeñas,
empresas pequeñas que las compro y voy a tener las empresas grandes. Y esas empresas que lo que voy a hacer con ellas es venderlas al descubierto. Entonces, digamos, ellos lo que encontraron es que controlando por riesgo y por todas las cosas, las empresas pequeñas les va mejor que las empresas grandes. ¿Okay? Entonces, el segundo factor es el primer factor empírico que ellos calculan. Y entonces, si ustedes se lo ven por ahí, es SMB. ¿Tienen alguna pregunta acerca de este factor? El primero debería ser claro porque ya lo hemos visto 1001 veces, ¿verdad? El factor de tamaño, el ZS. ¿Ok? ¿Cómo uno define cuándo es una empresa pequeña y una grande? Sí, entonces eso está más detallado en la página de Ken French. Y entonces las ordena por capitalización de mercado. Y entonces agarra, digamos, el 30% más pequeño por número de empresas. Y esas las define como pequeñas. Y el 30% más grande y las define como grandes. Sebastián, no sé si queda claro. Ok, perfecto. Pero es eso, básicamente. ¿Y por qué eso da? No sabe nada. Bueno, hay teorías, ¿verdad? Pero el hecho de que no tiene una base teórica, simple y sencillamente usaron ese primer factor. Bien, entonces está ese primer tema. Ok, entonces vamos a ver ahora este tercer factor, sería el segundo factor empírico, que ellos lo van a llamar el de valor. Y entonces lo que van a hacer es esto. Esto se define como RH menos RL. Y entonces, en las letras de ellos es HML. Entonces vamos a ver qué significan esto. Entonces, las carteras H tienen alto, tienen el valor en libro de las acciones sobre el valor de mercado de las acciones. Esto por sí es alto. Es alto. Esto nosotros ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Valor en libros o al revés, valor de mercado entre valor en libros. ¿Se acuerdan ustedes qué era ese concepto? Bueno, lo han visto en macro, lo han visto en otras cosas. Valor de mercado entre valor en libros. Es como una Q de Tobin. Ok, exactamente. Entonces, decir esto es decir, tienen Q de Tobin baja. ¿Okay? Y entonces esto se llama value stocks. ¿Okay? Value stocks, entonces están aquí. Y tenemos L, que tiene una razón de valor en libros entre valor de mercado baja. Es baja. Y en otras palabras, tal vez para entenderlo un poco más, nosotros tienen una Q de Tobin alta. ¿Okay? Bien, entonces este es el segundo dato empírico que ellos encuentran, es que las empresas que tienen una Q de Tobin baja les va en el tiempo mejor que a las empresas que tienen una Q de Tobin alta. ¿Okay? Entonces eso es lo que encuentran. Y estos, por cierto, también también se les llama growth stocks. Growth stocks. Entonces, por ejemplo, uno lo puede calcular, digamos, en el mundo del retail, una empresa que es un value stock sería Walmart, ¿okay? Que tiene un valor en libros, que no está tan alejado del valor de mercado. Entonces, una empresa que digamos, tiene una Q de Tobin baja, relativamente baja. Y un growth stock sería Amazon, ¿verdad? Que entonces Amazon también es un retailer, pero tiene pues una razón de Q mucho más alta. ¿Okay? No sé si tienen preguntas al respecto de esto. ¿Cuál es el nombre digamos, de esto que es como, o sea, de BM
DVE entre valor de mercado. Esto, hay la inversa de la razón de la Q de Tobin. Pero nada más lo dicen así, book to market value. Ok. Nada más lo dicen así. ¿Ok? Entonces tenemos esta que está aquí. Bien. Y ahora ya vamos a la última. La última que se llama momento. Bueno, en la página de Ken French se le llama 1 year prior. Pero entonces lo que dice es lo siguiente. Esto lo que voy a hacer es una venta o comprar unas carteras RW y voy a vender al descubierto una cartera L. Entonces vamos a ver qué significa esto. RW. Entonces son el 30% de empresas ganadoras, llamémoslo así, del pasado reciente. Lo que quiere decir, digamos, pasado reciente puede ser 6 meses, 12 meses. Entonces, yo voy a comprar esas 30% de empresas ganadoras del pasado reciente. Y el RL son el 30% de empresas perdedoras del pasado reciente. Okay. Tal vez para que nos quede claro, entonces les explico, y esto lo encontró este señor Carhart. Les explico un poco más qué fue lo que él hizo. Lo que Carhart hizo fue que estaba estudiando los fondos de inversión y activamente manejados. Y una de las cosas que se dio cuenta es que había fondos de inversión que siempre le ganaban, digamos, los mejores fondos de inversión le ganaban siempre a los peores fondos de inversión de una manera como continuada. Y entonces él dijo, bueno, ¿qué será? Bueno, si será que los gerentes son muy buenos o qué es exactamente o qué pasa. Entonces, lo que se dio cuenta, digamos, sí puede ser que los gerentes sean muy buenos, los dueños de los fondos de inversión, pero realmente lo que se dio cuenta es que era porque pasaba eso, que las empresas en que habían invertido estos señores, que les iba bien, les seguía yendo bien. Y las empresas que le iba mal, les seguía yendo mal. ¿Okay? Entonces, digamos, eso es lo que está aquí. Entonces, hablemos un poquito nada más para más o menos aterrizar esto. Pensemos ahora en cuáles han sido las empresas ganadoras en los últimos 6 meses, digamos, en los mercados accionarios mundiales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles han sido esas empresas ganadoras? Digamos, Amazon, Google, digamos, Facebook, digamos, Microsoft, todas las empresas de tecnología, de que se ha devuelto, bueno, por muchas razones. Zoom, por ejemplo, también estaría ahí. Empresas perdedoras. Aerolíneas. como el cine, sí. Aerolíneas, cines, cadenas de restaurantes, ¿verdad? Todo eso así como que les ha ido mal. Entonces lo que dice es, vea, eso va, y entonces por eso viene la palabra momentum, ¿verdad? Es decir, eso que les pasó en los últimos 6 meses, nosotros pensamos que les va a seguir sucediendo en el futuro. Entonces, volvamos a ese ejemplo que les di de las empresas ganadoras y perdedoras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan ustedes que eso va a seguir así o no? Y mientras sigan teniendo esas expectativas, yo pensaría, aunque sea con este ejemplo, que se mantendría así hasta que haya una vacuna, por ejemplo. Ok, de hecho ayer anunciaron, ¿verdad? Que Pfizer tenía una vacuna que era de un 90% eficaz. ¿Qué piensan ustedes que sucedió con ese anuncio ayer? De hecho, eso hizo que el índice de las bolsas de valores de países como Latinoamérica empezara, o sea, como que los precios empezaron a subir, si no me equivoco. Ok, y de la bolsa de Estados Unidos, ¿cuáles empresas piensan ustedes que les reaccionaron muy bien a este anuncio?
de que hay una vacuna? ¿Quiénes piensan ustedes que les Boeing, de hecho, creo, si no me equivoco. ¿A quién, perdón? ¿A Boeing? Eh, sí, la aerolínea. Sí, bueno, y también a las aerolíneas, hoteles y todo eso. Entonces resulta que efectivamente, como estaba diciendo, me parece Esteban, decía, bueno, y esto parece seguir siempre que siga habiendo el COVID, pero una vez que haya una vacuna, por ejemplo, ahí se rompió ese tema del momento. Esa es una idea. La otra idea es, vamos a ver, para que haya momentum, ¿qué tiene que ser cierto acerca de si hay caminata aleatoria o no hay caminata aleatoria? ¿Qué piensan ustedes? La caminata aleatoria, si ustedes se acuerdan, era que no había relación entre los rendimientos del pasado y los rendimientos del futuro. Yo diría que no podría haber caminata aleatoria, porque si no tendría que, digamos, los rendimientos de hoy afectan los de mañana. Sí, entonces sí, ¿y qué tipo de correlación debería haber entonces entre los rendimientos de hoy y los de mañana para que esto funcione el momento? Positiva. Positiva, sí, exacto. Bueno, entonces eso, digamos, es la fórmula de calcularlo. Entonces, quería explicarles un momento y ahora vamos a ver un ejemplo de esto, ¿verdad? De cómo calcularlo. Entonces, cómo calcularlo y entonces lo vamos a hacer, digamos, paso a paso, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a, digamos, cómo se calcula. ¿Ok? Entonces, les voy a poner un ejemplo, ahora ya después vamos a ver los datos. Entonces, por ejemplo, voy a calcular McDonald's. Creo que, bueno, no es verdad, es ahí sin la, que McDonald's. Vamos a agarrar datos de el 2010 al 2015. ¿Ok? Vamos a tener datos mensuales. Entonces, la primera cosa que corro es, corro regresión. Corro regresión multivariada. ¿Ok? Entonces, ok, varias cosas. Entonces, la regresión lo que corre es ZJT, que es el rendimiento en exceso de McDonald's, ¿verdad? El rendimiento de McDonald's menos la tasa libre de riesgo. Y las variables que voy a correr son sobre una constante más beta J, digamos aquí sería el mercado, por ZMT. Este sería el rendimiento en exceso del mercado, más beta JS por ZST. Este sería digamos, el factor de tamaño, más beta JV por ZVT. Ese es el factor del valor, más beta J momento por el Z en momentum T. ¿Okay? Entonces corro esta regresión. ¿Okay? Un par de cosillas al respecto de esta regresión con los datos de French y Fama. Nosotros, cuando calculamos los rendimientos, digamos, si yo calculo el Z, el RJT, y me da un rendimiento del 2,5%, yo lo voy a escribir como 0.025. ¿Ok? Entonces, eso, digamos, es como yo lo calculé. Lo calculo así. Resulta que en la página de Fama y French, ellos ponen todos los números ya como porcentajes. Entonces, en Fama y French, por ejemplo, van a, digamos, si RMT es el 2,5%, entonces va a aparecer como RMT es igual a 2.5. Entonces tienen que tener ese cuidado primero de que tienen que dejar todo en la misma base, ya sea agarrar los rendimientos que ustedes calcularon y multiplicarlo por 100 o agarrar los dos medios de Fama y French y dividirlos entre 100. ¿Está clara esa primera cosa, verdad? Porque por ahí esa es una cáscara de banano donde se va bastante gente. ¿Ok?
¿Pregunta? ¿Podría repetirlo de nuevo para...? Digamos, es que están en distintas bases. Digamos, la base en que ustedes calcularon los rendimientos ponen, digamos, es en números absolutos. Entonces, el 2,5 realmente es 0.02.5, 0.025. En la página de French está en porcentaje. Entonces, en vez de poner 0.025, pone 2.5. ¿Okay? ¿Está claro? Es eso, José Ignacio. Ok. ¿Ok? Entonces, nada más para saber eso, pues son pequeños detalles que a veces la gente se va con todo. Y entonces, esto T igual a 2010, por ejemplo, el 0,1 hasta 2015 del 12. ¿Ok? Entonces, corro esta regresión. Entonces, y digamos, si la corriera y me salen los números, perfecto, ¿verdad? Sin embargo, pues yo les voy a aconsejar algunas cosas, ¿verdad? Al respecto, ¿verdad? La primera es la siguiente, imagínense que, por ejemplo, no sé, me da el test estadístico. Imagínense que yo hago aquí y entonces tengo el test estadístico y entonces tengo el mercado, el tamaño, el valor y el momento. Por ahorita no voy a escribir el coeficiente, sino el test estadístico. También se puede hacer el valor pi, ¿verdad? Puede ser, pero imagínense que me da 2.5, esta me da 1.8, esta me da 0.2 y esta me da 1.0, el test estadístico. Ok, ya si me da esto, ¿qué les parece a ustedes? Aquí ¿cuáles son significantes y cuáles no son significantes? Si recuerdo bien, es contra 1.96, creo, entonces solo significativo solo sería el primero. Ok, entonces efectivamente, ¿y cuál es el más insignificante de estos? Es este. Aquí, entonces, lo que yo puedo hacer, bueno, puedo hacer varias cosas, pero digamos, podría dejarlo así, lo que pasa es que si no son significantes, pues me gustaría en realidad quitármelos de encima. Entonces, lo que uno debería hacer, digamos, esto ya es como una práctica econométrica, es dos cosas que uno podría hacer. Uno podría hacer un test. Ahí lo que este test estadístico, el T me está diciendo es ese parámetro en específico no es significante. Uno podría hacer un test conjunto que los tres no son insignificantes, eso se puede hacer. Otra forma de hacerlo es quitar primero el V, quitar este V, correr ya con los otros, ahí que harían 3 factores. Digamos, por ejemplo, imagínense que me da 2.7, 2.0 y 1.5. Entonces, ¿qué haría? Digamos, esta es la primera vez, la segunda vez que corrí ya quitándole eso. Entonces, ahora en esta vez, ¿qué es lo que me está diciendo? Cuando ya hice la corrida quitando ese regresor. Ya hay dos significativos. Entonces, dos significativos y hay uno que todavía no, digamos que no es significativo, que es el momento. Entonces digo, ok, bueno, lo vuelvo a correr y por ejemplo me da 2.7 y 2.3. Y entonces en ese caso, pues ya está y lo dejo ahí, ¿verdad? Ya tengo dos significativos y lo corro así, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, esto es una sugerencia, no tienen necesariamente que hacerlo, lo podrían correr así, pero es como una forma de ir sacando todos los datos, digamos, los factores que no sean significativos, pero de una manera un poquito más razonada para ver qué les queda, ¿verdad? Igual podrían hacer un test F donde ustedes hacen el test conjunto de que todos los factores son, digamos, todos los factores que son insignificativos individualmente son en conjunto insignificativos. Nada más lo que les quiero decir es que a veces, aunque hayan todos los tests T sean insignificantes, puede que el test F diga, no, sí, pero el conjunto sí son significantes. ¿Pregunta acerca de eso? Sería como un poco como forzarlo.
para que salgan significativos, ¿no? Sí, no, digamos, el problema que tiene es que si, digamos, usted llega aquí en el punto 1 y dice, vea, los voy a sacar a todos, puede ser que eso no sea válido. Vamos a ver, porque puede ser que haya una colinearidad entre S, V y E, momento. Por cierto, estos factores no son ortogonales entre sí como si son el KPM de Black, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que por un tema que no son ortogonales entre sí, sí sean conjuntamente significativos, pero individualmente insignificativos. Esteban. Ok, entiendo. Ok, Gracias. entonces, bien, entonces hago esto, ¿verdad? Entonces ya me salen, por ejemplo, estos. Ok. Y entonces, yo ahora entonces lo que voy a hacer es voy a calcular el costo de capital, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, usamos la fórmula esta del APT, decimos esto es igual a BJDM por ZDM más BJDS por ZDS. En este caso, por ejemplo, que estamos suponiendo que son esas dos. Y entonces, ahora la pregunta es esto, ¿de dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? Este es los que yo ya estimé anteriormente. Y entonces les explico la filosofía y un poco de la filosofía de cómo se hace, ¿verdad? Entonces, en buena teoría, yo lo que debería hacer es que el ZM y el ZS deberían ver hacia adelante, ver hacia el futuro, ¿ok? Digamos, eso es lo que yo, digamos, para mí lo ideal sería eso. En la práctica eso es muy difícil. Digamos, a veces va a haber bancos de inversiones donde le van a decir, no, use esta prima para el mercado o use esta prima para el ZS. Pues ya ahí nuestros economistas hicieron los estudios y piensan que eso es lo que es lo razonable. Entonces, eso es una posibilidad. Vimos, por ejemplo, que cuando vimos mercados completos, habíamos dicho que el ZM era aproximadamente igual al gamma al cuadrado por sigma al cuadrado, donde esto era digamos, lo que se llamaba la volatilidad implícita, que es una variable que va de hacia el futuro. Entonces uno podría usar eso. Pero bueno, el hecho es de que normalmente no vamos a tener acceso a ver datos hacia el futuro. Entonces, una cosa que no debemos hacer, que no se debe hacer, es no usar el ZM y el ZS del 2010 al 2015. Ese, digamos, aunque yo calculé los betas y todo con el 2010 al 2015, lo que no debo hacer es usar esos para calcular el ZM y ZS. Pregunto, ¿por qué? Y que eso es lo que hacía un montón de gente digamos, en los semestres anteriores, hasta que me di cuenta del horror que estaban haciendo. La pregunta es por qué, digamos, si yo calculé los betas y los, digamos, del 2010 al 2015, por qué no puedo usar el ZM y el ZS de ese mismo periodo, del 2010 al 2015? ¿Qué piensan ustedes? Es por esa definición que tenemos en Adam de querer ver hacia el futuro. Ok, por querer ver hacia el futuro, y que es que puede ser que pensando en el futuro, que los últimos 5 años no sean representativos, ¿verdad? Por la razón que sea, ¿verdad? Que usted diga, esos 5 años en sí, me parece que no es un número representativo. Entonces, son poco representativos. ¿Okay? Entonces, lo que se usa, usar, digamos, lo representativo. Lo representativo. Entonces, eso, lo representativo, lo que se piensan los economistas, ¿verdad? A falta de tener un dato a futuro, yo lo que quiero es usar los datos con toda la serie de información que tengo.
Y entonces esa serie, en el caso de los datos de French, es de 1927 al presente. ¿Okay? Entonces uso todos los datos que tenga para calcular el ZM, el ZS y el Z, todos los factores, ¿verdad? Okay. En ese sentido de que me parece, uno dice, vea, es representativo usar 1927 al 2020 porque de 1920 ahí hemos tenido varios crashes, una depresión, una guerra mundial, ya hemos tenido una pandemia, ¿verdad? Es decir, que tenemos bastante datos de informativos. ¿Ok? Pregunto si todo les queda claro. Ok, entonces, bueno, les voy a enseñar un ejemplo con McDonald's para que veamos. Sí, bien. Vamos a ver esto, entonces, y les explico. Un momento. Ok. Esperen, aquí está. Les voy a enseñar este dato de McDonald's. Bueno, entonces esta es la hojita, digamos, vamos a ver, no sé si lo voy a hacerlo un poco más grande. ¿Lo pueden ver todos este cuadro? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Digamos, si no llegara como, o sea, no necesariamente tiene que llegar desde 1927, ¿correcto? Bueno, el de No, momento está en 1931, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que usted sí quiere usar todos los datos que tenga posibles. ok, profe. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver a McDonald's, ¿verdad? Entonces, ahí están los 4 factores y en la segunda columna está la media y entonces la media, ahí ojo, ¿verdad? Es de 1927, perdón, ahí es de 1927 al 2015, ¿ok? Al 2015. Y entonces me dice, digamos, está el rendimiento de todos esos factores. Hablemos un momento de ellos. ¿Cuál es el factor que más ha rendido de los 4 en esos, digamos, casi 100 años? El de momento. El de momentum, y después sigue el mercado, después sigue el de valor y después sigue el de tamaño. ¿Okay? Ya vamos a hablar un poquito más de ellos en la próxima sesión, ¿verdad? Entonces, esos son, pero son los, digamos, esos sí son los promedios largos. ¿Ok? Y entonces ahí están esos, digamos, esas cargas de factor. Y para McDonald's, primero vamos a hacer el KPM. El KPM básicamente solo es un factor y entonces me da un beta de 0.54. Pregunto, ¿eso es razonable o no es razonable para McDonald's? ¿Qué me dice acerca de McDonald's? ¿Una empresa riesgosa, poco riesgosa? ¿Qué piensan ustedes? Yo diría que Es es poco riesgosa. Poco Perdón. riesgosa. Sí, perdón, poco riesgosa, sí parece ser. Bueno, entonces eso, digamos, nos da eso. Y entonces el siguiente paso es agarro ese 0.54 y lo multiplico por 0.6435. Por cierto, ese beta lo calculé del 2010 al 2015. Okay, ojo, digamos, esos factores los calculé, digamos, en el periodo bajo estudio. Entonces agarro ese 0.54 por 0.64 y me da un rendimiento en exceso de 0.34. Y eso es el rendimiento mensual. Si lo quiero convertir anual, pues simple y sencillamente lo capitalizo, ¿verdad? Es 1 más eso a la 12 menos 1, entonces me da 4.16. Ese es el rendimiento en exceso. Si, por ejemplo, el rendimiento de libre de riesgo fuera del 2%, entonces el costo de capital de McDonald's o el rendimiento esperado de McDonald's sería 4.16 más 2, 6.16. Ok, entonces ya con eso ya llegué. Y entonces ahora vamos a ver la implementación de Fama, French y Carhart. Y entonces ahí lo que voy a hacer es correr una regresión multivariada donde la variable dependiente es el rendimiento de exceso de McDonald's y las variables independientes son esos factores. Y recuerden eso de que en la página de French
están multiplicados por 100 esos factores, entonces eso hay que, digamos, uno tiene que uniformarlos. Pero bueno, suponiendo que se hizo bien, vean una cosa, entonces, primero que nada, el beta, digamos, o la carga de factor ahora de McDonald's respecto al mercado ha cambiado. Pregunta, ¿eso tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, tiene que tener algún sentido, pero ¿cuál es el sentido entonces de esto? Pasó de 0.54 a 0.68. ¿Por qué? Disculpe, profe, ¿podría repetir lo que dijo? Es que en Ok, eso no. vean que la regresión, digamos, donde pasé del KPM al Fama French Carhart, digamos, el coeficiente sobre el mercado cambió de 0.54 a 0.68. Pregunta, ¿por qué pasa eso? Por el tiempo que usamos, porque teníamos otros años, bueno, No, son los mismos años. Lo que ha cambiado es que en el Fama French Carhart estoy usando ya 4 regresores en vez de 1. Ok, eso es lo único que ha cambiado. ¿Sí, Esteban? Precisamente por eso, Sí, ok, digamos, por eso cambia. Efectivamente, vea que todavía nos da un beta menor que 1, pero ha subido. Bien. Entonces, ahora vemos la carga de factor respecto a tamaño y es negativo. ¿Cuál es la interpretación económica de ese que sea negativo? Si ustedes se acuerdan, ese factor del tamaño era las empresas pequeñas menos las empresas grandes. ¿Qué me dice acerca de McDonald's eso? Que tenga una carga de factor negativo. Sobre tamaño. Sí, José Ignacio. ¿Se considera como una empresa grande? La empresa grande, efectivamente. Igual, ¿verdad? Tiene una carga de factor negativo respecto al valor. Eso me está diciendo es una empresa con un Q de Tobin alto, relativamente alto. Y el momento es positivo, entonces es una empresa que le ha ido relativamente bien en los últimos 12 meses, o bueno, en los últimos periodos, entonces esa es la interpretación que uno tiene, digamos, de este modelo multifactor. Entonces, lo que voy a hacer ahora, ¿verdad? Es que multiplico esos coeficientes por la media, entonces los multiplico y los sumo y me da 0.40. Eso es el rendimiento en exceso que mediría el modelo Fama Frenchy Carhart que tiene esta empresa mensualmente. Si lo paso a anuales, me da 4.82 el rendimiento en exceso anual. Ok, entonces vean una cosa que sale que es interesante de esto, es que el modelo de Fama Frenchy Carhart es difícil porque tengo que correr una regresión multivariada, tengo que hacer muchas cosas, pero una de las cosas que les quiero mostrar es que al final, por lo general, los rendimientos no dan tan distintos, ¿verdad? El KPM o digamos, el Fama French Carhart está dando un rendimiento esperado parecido. Entonces, por eso es que sigue siendo muy popular usar el KPM de Sharpe, porque aunque uno diga, yo sé que empíricamente ha sido rechazado y todo, pero digamos, para la hora práctica, digamos, la relación costo-beneficio es relativamente buena, porque hago relativamente poco esfuerzo y ya me sale un número que es razonable. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto? Muy bien, bueno, entonces si no tienen preguntas, nos vemos a las 11:30 para ver ya la última sesión del curso. Hasta luego.